Lo que pasa ahora, la gente no se va, la gente no se fue. Y la ciudad de Buenos Aires está previendo que pueda otra vez llegar una cantidad importante de gente desde el conurbano. ¿Por qué es esto? Porque el sábado, después de los incidentes, a la noche, el domingo, volvieron aproximadamente 10 micros desde Ituzaingó y la municipalidad, iba a decir, pero la jefatura de gobierno decidió volver a mandar gente, infantería en ese caso, a la casa de Cristina. Resulta que el jefe de gobierno, el ministro de Seguridad de la ciudad están considerando otra vez la posibilidad de reforzar la seguridad en la casa de Cristina después de este explícita expresión del Cuervo Larroque de que esto sigue. Esto sigue porque vemos la gente en la puerta de la casa y porque el Cuervo Larroque tuiteó que en realidad esto sigue. Tenemos el tuit para verlo, para entender por qué estamos pendientes de la seguridad hoy en Recoleta, en la casa de Cristina, en todo este barrio y en el centro porteño. Esta cuestión, por más que no sea lo que a nosotros nos quita el sueño, nos quita el sueño la inflación, saber cuánto vamos a pagar de tarifas, cuánto vamos a pagar de impuestos, cuáles son los aumentos que se vienen. Pero este tuit, si lo que les molesta es el amor del pueblo hacia Cristina, hagámonos la idea de que esta va para largo. Resulta que esto determina que hay grandes posibilidades, Pablo, de que la gente vuelva a instalarse de la misma manera que lo hizo el fin de semana en la puerta de Cristina. Le digo a Pablo Fernández Blanco, que está en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María Laura? ¿Qué decís? Sí, es exactamente como lo estás diciendo. El Cuervo Larroque dio un anticipo para todos, sostuvo que esto va para largo y está en una posición muy complicada el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por un lado, la información de último momento, y se lo tenemos que agradecer a nuestro compañero Jaime Rosenberg, es que va a haber un refuerzo de la seguridad policial en la casa de Cristina Kirchner. Este es el dato importante, el dato caliente, el dato del momento. Pero esto se suma a una serie de idas y vueltas y cortocircuitos que ya todos conocemos entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. De alguna manera, Patricia Bullrich lo acusaba de cierta timidez a Horacio Rodríguez Larreta por el hecho de haber puesto el vallado y después haber levantado el vallado. En lo concreto la imagen es muy, pero muy elocuente. Hay una cuestión también, María Laura, sobre la cual estamos hablando bastante poco, y es que está toda la zona convulsionada y el área comercial también está convulsionada. Hay negocios, vos sabés que en la Argentina no tenemos una economía floreciente ni mucho menos. Bueno, esta gente está teniendo un perjuicio económico muy, pero muy importante, y lo peor es que no sabe cuándo va a terminar esto. Bueno, y los vecinos que no pueden salir, los vecinos que tienen miedo de salir, algunos con mucha bronca, que pueden llegar a enfrentarse a los que están ocupando el barrio. Hay una tensión permanente que se supone que se estuvo intentando el sábado en conversaciones del gobierno nacional con la ciudad, sí, desbaratar. Estas conversaciones están interrumpidas, eso ya lo sabemos. No hay conversaciones, negociaciones, la palabra que quieran, no hay en estos momentos. ¿Verdad, Pablo? No, es así como lo decís, y además hay una cuestión adicional. Si bien se estableció un marco de diálogo, rápidamente fue vulnerado ese marco de diálogo y ahora ninguna de las partes confía en la otra. Con lo cual, siempre que hay una negociación y vos no confías en el que está del otro lado, bueno, la negociación está terminada incluso antes de empezar. Por ahora la situación está calma, insisto, con un punto importante después de las imágenes bastante duras que vimos el fin de semana. Esta es la situación ahora. El gran tema, María Laura, es qué va a pasar a medida que avance la justicia y qué va a pasar con los manifestantes que están ahí, y además una militancia política, una conducción política. Me refiero sobre todo a Cristina Kirchner, pero también su círculo más cercano, por ejemplo, el Cuervo Larroque, y no solo el Cuervo Larroque, que incitan a que la gente siga ahí e incluso engrosen y haya guardias y haya relevos de personas que están en los alrededores de la casa de la vicepresidenta. A ver, de esto nos vamos a ocupar, nos estamos ocupando, nos parece central, pero no es, Pablo, lo que nos quita el sueño a los argentinos. No. Lo que nos quita el sueño es la economía, y sobre la economía tenés novedades para darnos, ¿verdad? A partir de todo el revuelo que armó la posibilidad de evaluación, contanos.
Esto es algo muy delicado, contémosle a la gente. Ayer, Horacio Berbisky publicó en su portal un supuesto plan del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, para ir hacia un plan de estabilización de la economía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué decía Berbisky que implicaba? Bueno, implicaba una fuerte devaluación, un fuerte aumento de tarifas por encima del que estaba, entre otras cosas. Esto ocurrió ayer. Hoy, a través de un mensaje, de un audio de WhatsApp que parte de Rubinstein, que el equipo de Gabriel Rubinstein confirma que es Gabriel Rubinstein, si bien nosotros no teníamos ningún tipo de duda de que era él, bueno, esto empieza a circular y Rubinstein niega taxativamente la posibilidad de una devaluación inmediata. Con lo cual, ¿cuál es el problema que le explotó en la cara al gobierno? Que si vos tenés que explicar que no va a haber una devaluación, ya te metiste en un lío tremendo, porque esto empieza a alterar todos los mecanismos de transmisión de la economía. Y te voy a ir con el más importante quizás. El productor agropecuario, por ejemplo, el productor del campo, básicamente, que estaba pensando, ¿qué hago con mi soja? ¿La liquido o no la liquido? Cuando escucha que hay un temor de devaluación, que hay un viceministro de Economía que dice que tiene que salir a aclarar, no vamos a devaluar, bueno, dice, voy a esperar porque voy a ver qué pasa con el peso en el corto plazo. Y esto es muy malo para todas las señales de la economía, María Laura. Por supuesto. Está, la gente pendiente de esto porque le cambiaría la vida. Una devaluación lo que haría es hacer disparar a la inflación aún más. Sí. ¿Hay certeza de que no habrá una devaluación? No, y esto porque esto te lo dice hasta el propio ministro de Economía, Sergio Massa. Uno de sus grandes objetivos es evitar una devaluación. Contémosle a la gente, ¿cuándo se devalúa? Bueno, hay distintos tipos de devaluación, ¿no? Y recordémosle por si hay alguien un poco despistado, la devaluación es la pérdida del poder de compra de tu propia moneda, que en este caso obviamente sería el peso en comparación con el dólar. Hay distintos tipos de devaluación. Puede haber una devaluación, si querés, voluntaria, convalidada por un gobierno porque quiere mejorar algunos aspectos de la economía. Pero hay otras devaluaciones que ocurren porque vos no tenés más dólares. Y es el caso de la economía argentina. Es decir, hoy vos tenés reservas en el Banco Central por más o menos 1.000 millones de dólares. Esto es nada. Es cercano a cero, si vos lo ves desde el punto de vista financiero, cambiario. Entonces, ¿cuál es la manera de que lleguen dólares? Bueno, que haya precio para ese dólar, con lo cual el dólar tendría que ser más caro. Este es el andarivel, esta es la cornisa por la cual camina la Argentina desde hace bastante tiempo y el gobierno la administra con un cepo. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿está eliminado el riesgo de devaluación en la Argentina? No, de ninguna manera está eliminado. Bueno, estamos hablando de economía con Pablo Fernández Blanco, tratando de entender lo que nos importa. Lo que nos importa es esto. Esto es lo que nos provocó miedo, Claudio. Miedo genuino, ¿no? A ver, que nos cambie la economía, que haya una devaluación, que pueda suceder. Esto es lo que nos provoca miedo en relación a que se dispare la inflación, Claudio. Sin duda, pero a esto tenés que agregarle la tensión política, que para Sergio Massa es un problema porque la reposición de la grieta, esta tensión en la calle y esta generación de vuelta a la centralidad del sector más duro, que viene cuestionando muchas de las políticas por lo bajo, pero ya ahora públicamente, de Sergio Massa, y lo hizo Máximo Kirchner días pasados, empieza también a generar una tensión porque Sergio Massa tiene que ir a hablar con quienes van a ser, en definitiva, los que respondan por la situación de la Argentina, como el Fondo Monetario Internacional, que tiene que confirmar la ampliación del préstamo para poder pagarle al fondo, porque de eso se trata, en una situación que, como bien decía Pablo, es de absoluta escasez de reservas. Esto vuelve a meter más ruido y vuelve a generar una situación de pregunta de, pero ¿y en la Argentina? ¿Quién manda? A ver, a mí me hace ruido porque más de una vez cuando se dijo algo sucedió lo contrario, sobre todo en materia económica. Claro, no hace estás falta, bien rumbeada. Claro, estás bien rumbeada. En general cuando se dice algo, atenti, ¿no? Pasa lo contrario. Entonces se dice que no va a haber devaluación. Eso es lo que nos provoca el miedo, ¿no? El que apuesta al dólar pierde. Podríamos tener un montón de frases para recordar. Entonces esa es la preocupación y la preocupación de la gente. Sin duda, porque si vos te vas a quedar
con un peso que vale menos. Cuidado que ya está habiendo una devaluación importante todos los meses, ¿no? Digo, ya estamos en el nivel equivalente a la pérdida del poder adquisitivo que tenía la inflación, ¿no? Digo, ha sido una devaluación más acelerada que la que venía habiendo hasta principios de año. Esto empezó a correr de manera más cercana a la inflación, por lo tanto también estamos viendo que esto ahora, lo que sí estaría planteándose, y esta es la discusión que se planteó con la aparición de este paper que se le atribuye a Rubinstein, es una devaluación cercana al 50%, y ahí sí que cuando eso ocurre, esta idea de que los precios ya están seteados con la expectativa, esto no ocurre. Lo vimos en el gobierno de Macri, lo vimos anteriormente en el gobierno de Cristina Kirchner con Axel Kicillof cuando devaluó 30% en febrero de 2014, lo tenemos ahora. Pablo, ¿qué podemos asegurar después de la palabra de Rubinstein? Sí, quiero aclarar esto, porque acá es muy importante, si bien está con la cabecita en otras cosas en este momento Cristina Kirchner, es importante mencionar qué piensa la vicepresidenta. En sus 2 mandatos, y ahora también Cristina Kirchner siempre estuvo en contra de una devaluación. Y por estar en contra de una devaluación, terminó haciendo crujir algunos engranajes de la economía de una manera tremenda. Es decir, ella recibió un Banco Central con muchos dólares y lo dejó sin ningún dólar en las reservas del Banco Central. Pero Cristina Kirchner es absolutamente enemiga de tocar el tipo de cambio. Digo, lo que dicen los economistas, un salto discreto. Es decir, que se note una devaluación que todos notemos, no la pequeña devaluación que efectivamente, como dice Claudio, está haciendo el Banco Central prácticamente todos los días. Entonces acá por un lado está la mirada de Cristina Kirchner. Alberto Fernández no está teniendo un rol muy activo en el manejo de la economía, y Sergio Massa, es interesante también ver qué piensa Sergio Massa. No está a favor de una devaluación, si bien considera que puede llegar a resolver algunas dificultades. El problema, María Laura, Claudio, es que esto no puede pasar si vos no te... A ver, no puede pasar, no debería pasar. Habría que intentar siempre evitar que ocurra cuando vos no tenés casi dólares en el Banco Central. Porque vos sabés cuándo empieza, pero no sabés cuándo termina la devaluación. Si vos tenés dólares en el Banco Central, podés dejar ir el tipo de cambio y después eventualmente podés intentar, con dificultad, digo, es algo muy peligroso, pero podés intentar ponerle algún tipo de freno. Sumamos a Sin Rubén dólares Rabanal, es imposible. ¿Te parece? Porque él está Claro. muy cerca de los temas económicos, Massa está viajando, pero sobre todo nos preocupa esto, Rubén, nos preocupa que haya una devaluación que modifique todavía para peor aún más la inflación. A ver, como decía Pablo, el problema que hay, y yo creo que en esto hubo mucho de operación en el tema de estos deslices, porque hay que ver de dónde vino, quién publicó primero este supuesto informe oficial, que es reconocido en parte de Rubinstein. Digo, porque apareció inicialmente como una versión que salía del cohete a la luna, de Berbisky, y hay que ver cuál es la intención de cada sector, me parece, del Frente de Todos en relación a la devaluación. En primer lugar, y totalmente de acuerdo con la historia de que Sergio Massa hoy no está pensando o no quiere, habrá que ver si lo puede evitar, porque hay una frase, Pablo, que todos lo sabemos: el Estado nunca devalúa, te devalúan. Es decir, claro, el Estado devalúa cuando no le queda otra porque el mercado ya le devaluó. Esta es la realidad. Exacto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, nosotros estamos a una velocidad de rotación en materia de inflación que hace imposible, y lo dicen casi todos los economistas, pensar en una devaluación de la dimensión de la que se empezó a hablar o de la que circulaban, sin pensar que vas a llevar esa velocidad de la inflación a niveles desconocidos en los últimos tiempos. Y ahí es el peligro más grande, con una inflación de entre 90 y 100% anual como estamos ahora. Pensar en una devaluación del 50% es delirante desde el punto de vista económico. Ahora, fíjense, y esto hay que decirlo, antes de que se conociera tan públicamente el audio de Rubinstein, estaba circulando, ojo, el dólar la semana que viene aumenta. ¿Sí? Ojo, el dólar la semana que... No sabemos si estamos empezando la semana que viene, ¿no? Pero digo, toda la semana pasada esto empezó a circular, por eso estamos preocupados también, ¿no? Más allá del audio de Rubinstein, que había una posibilidad de evaluación, Claudio. Estaba instalado, era la discusión, es lo que trata de
bien decía Pablo, trata Massa de desalentar, pero esto está instalado. Primero porque la brecha es insostenible, este es el problema. Entonces, frente a esta brecha, que es la que desequilibra todo, están viendo qué hacen. Lo cierto es que la posibilidad de que baje más de lo que ha bajado el dólar después de la disparada que llegó a 350, ya nadie la espera de los dólares no oficiales, el dólar financiero o los demás dólares. Esta realidad es que esa brecha se achique ya no es pensable. Por lo tanto, en primer lugar, casi que lo que se está hablando es de una devaluación cuando se está hablando de dólar soja o dólar TEC, que será acotado para un sector, pero en definitiva lo que estás buscando es acotar la brecha, y esa brecha es hoy la situación que te lleva a que no haya solución con el dólar TEC ni con el dólar soja. Hay una discusión que tiene 15 días, sigue estancada y no se avanza, y necesita que el campo liquide los granos para que ingresen reservas. Esto no lo está logrando y este es el problema central que está teniendo Massa. Y que nosotros vamos a seguir muy de cerca, como está siguiendo Rubén, los mercados hoy desde muy temprano, porque como bien dice Claudio, se está esperando desde hace tiempo los anuncios para los exportadores de la industria del conocimiento, que es lo que él llama el dólar TEC, y el dólar agro, que sería para el campo. Básicamente estamos con este miedo que generó el audio de Rubinstein y los rumores de la semana pasada, que esta semana podría pasar esto. Lo vamos a seguir de cerca, pero tenemos información urgente ahora.